camino de ella. Cuidado, 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 cuidado. Habíamos visto una parte de este don precioso que es la enseñanza. Ahora vamos a ver la segunda parte. Amén. Hemos leído el versículo 13 que nos dice, versículo 7, perdón, dice: o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Gloria a Dios. Entonces, habíamos visto la semana pasada la enseñanza, uno de los dones más preciosos, pues es como, así como es uno de los dones preciosos, es a la vez uno de los dones más menospreciados. O sea, la enseñanza es la capacidad de traer a las personas, a la gente, la capacidad de dar un aprendizaje, una enseñanza, de la manera que todos puedan entender. Del lenguaje difícil de entender que está muchas veces en la Biblia, lo traemos a la gente de una manera muy, pero muy sencilla. Ya habíamos visto cómo en tiempos de Cristo muchos de los seguidores de Cristo, seguidores de Dios, perdón, de los judíos, habían menospreciado este don, que es la enseñanza. Habían dejado la enseñanza para un lado. Y bueno, vinieron muchas consecuencias. Vemos cómo Jesús les dijo: si me aman, guarden mi palabra. Y los que me aman, pues aman mi palabra. Amén. Todo aquel que me ama, pues ama la palabra de Dios. Vamos a ver para esta segunda parte en el libro de Colosenses capítulo 4, versículo 6. Vamos allí. Libro de Colosenses capítulo 4, versículo 6. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dice la palabra de Dios: sea vuestra palabra siempre con gracia. A ver. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. A ver, ¿están allí? ¿Sí? ¿Encontraron? Si no la encuentran, no se preocupe, simplemente anote y listo. Y vamos con esto. Sea vuestra palabra siempre, que dice, con gracia. ¿Qué significa esto? O sea, todo lo que nosotros hablemos, no solamente en la iglesia, sino que también allá donde vayamos, a donde nosotros caminemos, en el trabajo, en cualquier lugar donde nosotros vamos, sea nuestra palabra siempre con gracia. O sea, siempre nuestra palabra tiene que ser basada en las palabras que Dios nos dejó. Cada palabra que nosotros hablemos tiene que estar lleno de promesas de Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Por algo, el último versículo que meditamos la semana pasada fue Colosenses 3:16, que nos dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría y gracia. O sea, si nosotros nos llenamos de la palabra, estaremos llenos de la gracia de Dios. Estaremos llenos de la presencia de Dios. Si nosotros no nos llenamos de la palabra, vamos a producir ¿qué? Nuestra propia concupiscencia, que son los deseos desordenados y engañosos de nuestro interior, de nuestra naturaleza caída, pecaminosa. Como el apóstol Pablo lo mencionó, el pecado que vive en mí. Esas costumbres viejas van a empezar a fluir. Pero si nosotros nos llenamos de la palabra, vamos a poder nosotros hablar en todo tiempo, en cada momento. Nuestras palabras van a ser siempre con gracia. Van a ser siempre llenas, esas palabras llenas del favor de Dios.
esas palabras que nosotros hablemos van a estar fundamentadas en la palabra de Dios. Amén. A ver, una cosa es yo aconsejar a alguien con mis propias palabras. Por ejemplo, si yo veo a alguien que está preocupado, está triste, y dice: ¿sabe qué, hermano? Yo no sé qué hacer. Ya he pasado tantos momentos difíciles. Para mí que Dios no me ama. Para mí que Dios me mira y se me hace a un lado. O sea, Dios me mira y no me quiere, no me ama. Si yo no estoy lleno de la palabra, pues le voy a decir: para mí que sí, porque a mí tampoco me caes bien, ¿verdad? Porque yo también me digo que te veo medio raro, no me caes bien, y para mí que es por tu esto. Empezamos nosotros a empezar no a dar nuestras palabras de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, sino que de acuerdo a nuestro pensamiento, a nuestra manera de razonar. Entonces, nuestras palabras no tienen que ser así, tienen que ser llenas de la gracia de Dios. Luego dice, miren esto: sazonada con sal. Para que una comida sea rica, ¿qué tienes que echarle? Pues sal, ¿verdad? Imagínate una comida bien ahí con todo, pero sin sal. No tiene. Por eso que Cristo dijo: ustedes son ¿qué? Son la sal de la tierra. Son el sabor que le dan a esta tierra. Por eso que la iglesia es lo único rescatable de este mundo. La verdadera iglesia esforzada y valiente que sigue en pos de Cristo, imitando a Jesús. Entonces dice: sazonada con sal. O sea, nosotros somos el complemento. Escúcheme bien, nosotros somos la solución. Deberíamos de ser como que la solución. O sea, como que la solución para aquel que está lleno de preocupaciones. La solución para aquel que está en problemas, en dificultades, para aquel que está deprimido. No debemos ir y hablarle y decirle: bueno, estás deprimido, yo estoy igual, yo estoy peor que tú. Nuestra palabra en ese momento no está siendo sazonada ni está llena de gracia. Entonces, para nosotros enseñar a otros, tenemos que primero ser enseñados, ser personas dispuestas a aprender, ser discípulos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y así a donde nosotros vayamos, siempre tendremos una respuesta. Mientras uno más se prepara, mientras uno más estudia, más tendrá capacidad para resolver muchas cosas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Es por ello que muchos quizás dicen: Señor, úsame, pero no se han dado cuenta que tienen que llenarse de la palabra de Dios para que Dios los pueda usar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y así nuestras palabras sean sazonadas con sal. Nuestras palabras sean el complemento, sea la satisfacción que sienta esa persona que está deprimida, que está endemoniada, que está sufriendo. Y la persona diga: wow, justo necesitaba esas palabras. Preciso, hermano. Tus palabras fueron precisas. Y usted se da cuenta y dice: no fueron mías. Yo saqué eso de la palabra de Dios, me llené y lo transmití a otros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque la Biblia no se abre sola y empieza a hablar allí. No, necesita que alguien la estudie, necesita que alguien medite. Y por eso que hablábamos la semana pasada, muchos dicen: no, ¿para qué estudiar la Biblia? Satanás quiere eso, que la gente no estudie la Biblia y siga siendo esclavo, ¿verdad? Siga siendo ignorante de la palabra de Dios. Y muchos no son libres. ¿Qué dijo Jesús? Que busquemos la verdad, y la verdad que nos haría ¿qué? Libres. La palabra de Dios nos saca de la ignorancia. Muchos dicen: oye, ten cuidado, el diablo te va a destruir. Y piensan que un carro se les va a pasar por encima, o que el diablo está suelto y que les puede hacer lo que sea.
Y entran en el temor, en las dudas, y empiezan a desesperarse diciendo: ¿no salgo mejor hoy día de mi casa? Pero ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice lo contrario a lo que nos dice el mundo, lo que nos dicen los pensamientos. Pero muchos permanecen en esa esclavitud, en esa ignorancia, porque no conocen ¿qué? No conocen la palabra de Dios. Entonces dice: para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esto es extraordinario, hermanos. Por eso que si usted no sabe, mejor no hable. Si por ahí se le cruza un testigo de Jehová, un mormón, y usted no sabe cómo responderle, mejor ciérrale la puerta, ¿verdad? Así dice la Biblia: si alguien viene y no viene en nombre del verdadero evangelio, ciérrale la puerta, no lo reciban en casa. Entonces esto nos va a ayudar mucho. Pero si usted se preocupa, viene en los cultos donde aquí enseñamos palabra de Dios, y usted se llena de la misma, ya tienes fundamento, ya tienes palabra para responder a los demás. Y si usted dice: no me grabo, pues anote. Hay una enseñanza de un sabio que le dijo a su discípulo: agarra este canasto, que estaba un canasto todo polveado, todo sucio. Le dijo: tráeme agua en esto. Y el discípulo le dijo: ¿cómo es posible, maestro, que yo pueda traer agua en este canasto? Que el canasto pues se filtra, ¿verdad? No se puede traer agua allí. Obedece. Y ahí se va el jovencito todo renegando: ay, ¿cómo voy a traer agua aquí? Y se va, mete al pozo y la agarra, y ni siquiera logra caminar un paso, y ya se salió todo el agua. Tanto cansarse de hacer eso, ¿saben qué? Viene todo molesto y pum, lo tira ahí el canasto y dice: maestro, miren, ni siquiera caminé 2 pasos, ya se me cayó todo el agua. ¿Qué aprendiste? Le dice: pues nada. ¿Cómo que nada? Mira, el canasto que te estaba lleno de polvo ya no está lleno de polvo, ahora está limpio. Y si usted dice: no me grabo, pues la palabra que entra a tu vida, y dice la Biblia, somos lavados, limpios, ¿por quién? Por la palabra. Ustedes ya fueron limpios, fueron lavados por la palabra. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces esta palabra es precisa, hermanos. Sea vuestras palabras siempre con gracia, llenos de la gracia de Dios, llenos de la palabra de Dios, sazonada con sal, porque cada palabra que nosotros hablemos, estando fundamentados con la Biblia, nuestras palabras serán como sazonadas con sal, exactas y precisas, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Una persona va a venir con una dificultad, un problema, usted va a saber responder y va a decir: no, esto es así, 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 así. Y si usted no sabe, pues ahí tienes que pensar y decir: tengo que esforzarme, tengo que preguntar allí a los que más saben, a los que todavía tienen un más conocimiento, tengo que aprender más. Y vas a aprender y vas a poder responder a cada uno, como dice la Biblia. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Anote allí. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. A ver, ¿qué les dice? El apóstol Pablo les dice a los hermanos de de Tesalónica: hermanos, les dice, estén firmes. ¿Cómo es estar firme? Firme es estar seguro, firme es estar estable, firme es estar bien arraigado y bien fundamentado. En el libro de los Salmos, el salmista David dice que los que sirven a Dios, sirven a Jehová, son como las palmeras. ¿Han visto esas palmeras cuando viene un tsunami? No los arranca, no los puede arrastrar, ni los huracanes los arrancan, nada. Porque sus raíces llegan a ser tan profundas, sus raíces, que los estudiosos dicen que pueden llegar a unos 20, 25, 30 metros, y puede seguir eso más profundo. Y nada que venga sobre ella lo puede arrastrar. Y el salmista David lo sabía eso.
Yo no sé si lo estudió o fue una revelación de Dios. Para mí que fue una revelación de Dios. Entonces, así es más o menos cuando quiere decir: hermanos, estén firmes como las palmeras, firmes, bien fundamentados. Pero escúcheme, para nosotros estar bien fundamentados por la palabra, ¿qué debemos hacer? Debemos aprender la palabra de Dios. Si no, ¿de dónde confirmo mi fe? ¿De dónde? A ver, nosotros decimos echar fuera demonios. ¿Dónde está? Aquí está. Ah, ya, estás bien fundamentado en eso. Ayuno y oración y tanta cosa que hay en la Biblia. Firmes en la palabra, retengan eso, dice. O sea, no se dejen engañar. Si estamos bien fundamentados, venga lo que venga, vengan vientos, tempestades, así como ni un tsunami, ni un huracán pueden arrancar allí a la palmera que está bien arraigada, así también a nosotros nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Por la doctrina que ustedes han aprendido, sea por palabra, o sea, cuando el apóstol llegaba y les predicaba, o sea también por carta. Entonces nosotros aprendemos de la palabra de Dios. Si aprendemos, nosotros tenemos la capacidad de estar firmes, estables y a la vez de enseñar a los demás. Hoy en día, la enseñanza es lo que más se menosprecia. Bueno, algunos dicen: no, yo prefiero el poder de Dios. Están volando con una sola ala y es muy peligroso. Según 26:26 del libro de San Mateo, dice que se levantarán falsos cristos y muchos falsos profetas y harán grandes señales y engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero ¿quiénes son engañados? Los que dicen: para mí no es muy importante la enseñanza. Esos van a ser engañados. O los que dicen: no, yo solamente leo y leer la Biblia para ellos va a ser como leer un libro cualquiera. ¿Por qué? Porque han dejado la oración, han dejado la consagración espiritual. Y ya lo van a leer como cualquier libro. Entonces no debemos ser de los que prefieren solamente la oración o de los que prefieren solamente leer la Biblia. Debemos ser de los que leen la Biblia y la ponen por obra, y oran y la cumplen tal y como dice. Si dice que este género no sale sino con ayuno y oración, tenemos que cumplir eso y vamos a fructificar, vamos a crecer, nos vamos a arraigar, vamos a dar frutos y nada nos separará del amor de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Según de Timoteo 4:2. Según de Timoteo 4:2. Eso es la enseñanza. Mire lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, un joven pastor. Era muy joven. Les dice: mira, te insto, dice en el versículo 1, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta es una enseñanza para ministros, para pastores, pero a la vez también para cualquier cristiano. Le dice que prediques la palabra. El día que un predicador, escúcheme bien, se para en un púlpito, en un altar, y empiece a mencionar experiencias de hombres, en vez de exponer la palabra de Dios, ha perdido su sustancia, ya no es más sal de la tierra y está en un peligro. A Timoteo el apóstol le dice que prediques la palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios es la profecía o la revelación más segura que nosotros podemos tener. A ver, si alguien viene y te dice una cosa de estas, ¿sabes qué? Porque esas revelaciones han surgido, ¿verdad? De muchos falsos profetas. Esa iglesia donde vas no es la verdadera. Ven para mi iglesia, es la verdadera. Denle un aplauso al Señor.
¿Y cuál es el pensamiento? Porque a veces tenemos ese temor, ¿verdad? Pero la Biblia dice que nosotros debemos discernir las revelaciones. Debemos nosotros poner mucho discernimiento. Si es de Dios o de repente esa persona no sabes ni quién es, ¿verdad? Dice, no, ahí donde tú vas no es la verdadera iglesia. Vente para mi iglesia. Y muchos pues han sido engañados. Han sido engañados. Otros, como esa vez yo les conté, donde un pastor dijo, se fue a la casa de una hermana, le dijo, ¿sabe qué? Dios me revela que en su refrigeradora hay demonios. Así que yo se lo voy a llevar su refri. Y se lo llevó y nunca más regresó. Y la hermana dijo, wow, entonces que se lo lleve el pastor para que se lo saque esos demonios que están allí. Y se lo llevó el hombre y nunca más apareció. Entonces, si esa hermanita hubiera por lo menos aprendido algo de la Biblia, hubiera dicho, no, pastor, eso no concuerda con la Biblia. Los demonios poseen a personas, no a cosas. A veces dice, no, ay, ese demonio se metió al carro y el carro casi me chanca. No, fue el chofer que estaba ebrio. Es que ahí caen, ¿verdad? O orar por las cosas. Ya que menciono esto, orar por las cosas. Señor, que esto bendice este carro. ¿Cómo que bendice este carro? Dios bendice al que lo va a conducir, no al carro. El carro es manejable. Una cosa es que consagremos. ¿Qué es consagrar? Separar. A ver, este carro lo voy a usar no para cosas pecaminosas. Este carro se va a usar para buenas cosas. Entonces es una consagración. Y que todo aquel que lo maneje sea sabio y nunca se choque. Porque depende del conductor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero eso se hace cuando empiezas a aprender, empiezas a esforzarte y decir, ahí estoy para aprender la palabra de Dios, escuchar, anotar y esas cositas. Si no, pues ahí están muchos engañados. Y usted dice, ¿cómo es posible que en esas sectas estén pasando todo eso? Pasan y la gente lo cree. Si no, como ahorita los falsos profetas. ¿Ustedes creen que los falsos profetas enseñan a sus miembros la Biblia? No les enseñan eso. Por eso que los tienen allí, les sacan el dinero, les engañan de manera terrible. No les enseñan. Si les enseñara la Biblia, esa gente estaría bien despierta y diría, no, como los hermanos de Berea, cuando el apóstol Pablo llegó y predicó la palabra, ¿qué pasó? Que Cristo ya vino. A ver, vamos a Isaías. Empezaban a ver, ya aquí está, mira, sufrió y Jesús padeció así, sí. Resucitó a los 3 días, sí. Wow, ese es el Cristo, vamos a creer en él. Y creyeron. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Luego dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Eso significa que el hombre que fue llamado al evangelio, a predicar la palabra de Dios, tiene que estar dispuesto a la hora que sea. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Redarguye, reprende, dice. ¿Qué es redarguir? Acusar. Pero no acusar así y condenarlo y no salvarlo. Porque el acusar humano es decirle, estás frito, te vas para el infierno, y no le das una solución. Pero el acusar bíblico es esto. Mire, estás mal. Estás siendo un murmurador. No estás siendo responsable. No estás viniendo a los cultos. Eso es redarguir. Mira, puedes caer y cada vez vas a ir y vas a estar más cansado espiritualmente. Cada vez más estar más débil y cada vez estar más débil y cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y van a venir consecuencias para tu vida. A la vez le estás llamando la atención, a la vez le estás mostrando las consecuencias que le pueden pasar. Y luego le reprendes, pues. Pero ¿cómo voy a hacer eso? Tengo que aprender la palabra de Dios para poder reprender a otro. Y exhorta. ¿Qué es exhortar? Exhortar es hacer reflexionar a la persona.
aquel que está coqueteando con el mundo, con el pecado. Mire, estás mintiendo. Estás allí haciendo coqueteos con esa mujer que no es tu esposa. Reflexiona, eso te va a traer problemas horribles. Pero ¿qué dice? Con toda paciencia. Un pastor y un ministro no puede perder los papeles, la compostura. Y doctrina, ¿qué es eso? O sea, no me puedo salir de la Biblia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque vendrá, versículo 3, porque vendrá tiempo, vendrá tiempo. Eso significa vendrá días, se acercará los días cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué es eso? La gente va a dejar, pero ¿por qué lo va a dejar? Pregunta. Porque los ministros también los ministros se van a cansar de predicar la palabra de Dios. Mejor les digo que no es tan malo lo que están haciendo. Mejor ya no predico más contra las murmuraciones. Mejor ya no predico más Hebreos 10:25. ¿Qué dice en Hebreos 10:25? ¿Alguien sabe? No dejando de congregarnos como hacen muchos, como tienen por costumbre. Fíjese que eso viene no desde hace 10 años. Eso viene desde la iglesia primitiva. Que había hermanos meteoritos. ¿Cómo es eso? De vez en cuando caían por la iglesia. Los meteoritos no caen todos los días, ¿no? De vez en cuando, no. Ay, mira una estrella por ahí. Y ¡pum! Cae, destruye cosas. Entonces, mire, vamos a ver todo eso. Porque vendrá tiempo, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¿Por qué no van a sufrir la sana doctrina? Porque se les ha dejado de enseñar. Y la persona que se le deja de enseñar, obviamente muchos de ellos son porque no vienen, pues. No es la culpa simplemente del pastor, sino que muchos de ellos no vienen. Entonces, pues, deja de alimentarse y se le va olvidando. Y ahora, ahí en este momento es donde se manifiestan los deseos de la carne. ¿Cómo es eso? Cuando dice, sino que teniendo comezón de oír. O sea, pero yo recuerdo que el pastor decía esto, pero yo creo que no, Dios es amor. Y ahí empieza a reaccionar su mente natural. Yo creo que no es así. Y empiezan a tener comezón de oír, dice, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por eso que hoy día vemos iglesias de homosexuales donde los pastores son homosexuales y dicen no hay problema, y mire, y sacan la Biblia, hermanos. Obviamente lo han borrado esos versículos donde Dios condena la homosexualidad, pero mira, David y Jonatán se amaban como a sí mismo. ¿Usted cree que ellos no tuvieron allí un amor? Y empiezan, Esther y Noemí, ellos también, mira un ejemplo bíblico de lesbianismo. Blasfemias puras. Por eso que teniendo comezón de oír, y hay gente que dice, mira, si Abraham tenía varias esposas, ¿cómo es posible? No. Y ahí teniendo comezón de oír cosas nuevas, cosas bonitas, cosas que satisfagan sus deseos carnales. Aparece maestros diciendo, no hay problema, hombre, ¿qué pasa? ¿Qué? Mira, Abraham tenía varias mujeres, tú también puedes tenerlo. Es más, hermano, es que yo soy un hombre ocupadísimo. Mi trabajo es lo primero. Está bien, hermano, no te preocupes. Simplemente manda tu diezmo. Ay, ¿qué onda, hermano? Está bien eso. Haga eso, no hay problema. ¿Y qué pasa? Ahí está. Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme. Y dicen, no, en esta iglesia sí que existe el amor. Encontré la iglesia perfecta. Pues, la palabra de Dios se cumple. Y
apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fábulas. Hoy en día existen pastores que ejercen una autoridad terrible sobre sus subordinados, porque eso es. Les hacen hacer cosas terribles, hermanos. Son doctrinas de demonios, pero ellos creen en esas fábulas. Son fábulas lo que se predican en muchas iglesias. De que hay milagros increíbles, milagros. Pero ahí es donde nosotros debemos verificar si concuerda con la palabra de Dios o se han apartado de la palabra de Dios. Y usted tiene que ser una persona y dice, no, ese pastor no está predicando lo que Dios dice. Así que vamos nosotros a volvernos a la palabra de Dios. Tito 1:9. Si a Juan se le dice Juancito, ¿cómo se le dice a Tito? Ahí les dejo, Tito 1:9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Qué debemos ser nosotros como cristianos? Retenedores de la palabra fiel. Para que nosotros seamos retenedores de la palabra fiel, tenemos que nosotros aprender la misma. Y al aprender la misma, si usted dice soy olvidadizo o soy olvidadiza, tienes que empezar a ejercer los dones espirituales, la gracia espiritual, según Efesios 1:18, que nos dice que Dios nos abrió los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros veamos las riquezas que Dios nos ha dado. Si usted era una persona que se olvidaba, en este momento, si usted toma esa gracia espiritual, usted va a ser una persona que retiene la palabra de Dios. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Es una capacidad espiritual que Dios nos da. Créame, el día que usted diga, no, ahora yo, Señor, yo necesito esa gracia, yo quiero retener tu palabra, yo quiero acordarme de los versículos. En ese momento, pues Dios te va a dar eso. Y vas a pedir luego sabiduría para poder enseñar como dice la Biblia, tal como ha sido enseñada, sin empezarle a mochar ni a chuequear ni nada. Tenemos que nosotros enseñar la palabra de Dios tal como dijo Jesús. Por ejemplo, Jesús dijo que existe el infierno, y yo les digo, no, hermanos, no se asusten. Allí solamente el lago de fuego, pero eso ni siquiera yo sé que es verdad. ¿Se imagina eso? No, hermanos. Hasta científicamente se comprueba la existencia del infierno, y la palabra del Señor lo dice por toda la Biblia. Y Jesús habló más del infierno que del propio cielo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces debemos retener y nosotros debemos enseñar tal como ha sido enseñada para nosotros, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, no con una enseñanza torcida, no diciendo vamos a modernizar la palabra de Dios. No, el cielo y la tierra pasará, mi palabra seguirá siendo la misma. No va a pasar nunca, ni siquiera siempre fue la misma y siempre será, y nunca va a pasar, nunca se va a modernizar ni nada de eso. Que la gente se modernice, nosotros seguimos viendo y escuchando y exhortando, aprendiendo y enseñando como Jesús lo enseñó. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y convencer a los que contradicen, porque hay muchos contradictores. Y según 2 Corintios 10, por el 4 por ahí, que dice que la palabra de Dios derriba todo tipo de argumento humano. Todo argumento que se levante lo somete, lo derriba.
¿Por qué? Porque nosotros no peleamos con nuestros conceptos, peleamos con la palabra de Dios. Si alguien aparece allí y dice, ustedes son extremistas. ¿Por qué? Porque están diciendo que los homosexuales se van para el infierno. Ah, ya, o sea que yo digo, a ver, vamos a leer aquí dice esto. No, pero nosotros no creemos en eso. O crees en toda la Biblia o no crees en nada. Así de sencillo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces allí, convencer a los que contradicen. Primera de Timoteo 6:3. Primera de Timoteo 6:3. ¿Ya la apuntó? Ahora escuche. Ahora viene la exhortación o la advertencia. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que esté conforme a la piedad, está envanecido. A ver, una vez más. Si alguno enseña otra cosa. Si alguien viene, hermanos, por el bien de ustedes, si alguien viene y le enseña otra cosa, siendo de la propia iglesia, avíseme. Porque está metiendo un veneno. Es un veneno. Una enseñanza puede hacer que una persona tome decisiones conforme a esa enseñanza, que no es correcta, que no es conforme, dice, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Hay gente que dice que no existe el rapto de la iglesia. Están llamando mentiroso a Jesús, están llamando mentiroso a la inspiración del Espíritu de Dios que le dio a los apóstoles. Esos son peligrosos. Están lanzando una doctrina errónea, una doctrina que puede sembrar confusión en una persona. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gente que les dice, no hay problema si te quedas en el rapto, puede que te salves en la tribulación. Yo pregunto, si ahorita teniendo toda la posibilidad del mundo, no se van, no nos vamos, imagínense después, cuando va a ser todo horrible, como nunca hemos visto en la tierra. Ahí está. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dice, conforme a la doctrina y a la piedad, está envanecido. ¿Qué es envanecido? Está lleno de orgullo. Y también significa está tapado. A ver, un conductor que está conduciendo un carro y de pronto la zona empieza a llenarse de neblina, ¿podrá conducir bien? Así es, eso significa envanecer. O sea, como que el área en que está esa persona no es visible. Y como que le es imposible caminar y no sabe a dónde va. Habla lo que sea. No es como alguien que dice, oye, allá viene, es un peligro, hay una curva. No, está despacito, hasta a veces no puede avanzar. Nada sabe, ahí está. Nada sabe. Y delira. Wow. Es por eso que esos falsos profetas hablan. Ustedes, es una tontería. ¿Han escuchado esa señora que se cree Cristo Elizabeth? Y dice, no, yo soy tu Dios. Yo soy Cristo, dice. Adóreme. Y le cantan. Y usted dice, ¿qué tontería es eso? Están delirando, delirios de grandeza. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias. Claro, porque es una enseñanza errónea. Es una doctrina de demonios. Por eso que empiezan las envidias, empiezan los pleitos, las blasfemias, porque la gente empieza a hablar igual que le han enseñado y empieza a blasfemar la palabra de Dios. Y es terrible. Malas sospechas. Todo lo que... Por eso que Salomón dijo, una de las cosas que más aborrece Dios es el que siembra discordia. Y el que siembra discordia es aquel que siembra una enseñanza
no de acuerdo a la palabra de Dios, sino una enseñanza errónea, una enseñanza diabólica. Y ahí sí que están metiéndose con algo muy delicado, y eso sí que llega al punto de que no tiene perdón de Dios. Primera de Timoteo 6:5. ¿Dónde está eso? Todo el capítulo Hebreos 10, desde el 20 hasta el último versículo. ¿Dónde más? Hebreos 6. Ahí dice que no tiene perdón a aquellos que se meten a enseñar cosas que no deben. Y si no me equivoco, Santiago 3, donde dice: hermanos míos, no os hagáis maestros ustedes mismos, atrayendo mayor condenación. ¿Saben qué es hacerse maestros? Es meterse y decir: a mí me gusta eso. Y Dios no le dio la capacidad y va a empezar a enseñar cualquier cosa. Denle un aplauso al Señor. 6:5, versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos. O sea que un pastor puede llegar a la corrupción. Claro que sí. Pero allí dice: por sus frutos los conoceréis. O sea, un pastor corrupto, ¿qué va a hablar? Corrupción, pues. Enseñanza torcida. De hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. O sea, la verdad le han hecho a un lado. Usan el nombre de Dios para engañar a la gente. Que toman la piedad como fuente de ganancia. Ahí está. Alguien dijo: Jesús es el camino. Los falsos profetas son el peaje, donde cobran porque la gente pase por allí. ¿Sí? Se agarran de versículos bíblicos y dice: porque más bien es el que da que aquel que recibe. Así que levanten allí tanto, a ver, vengan aquí los que tienen tanto. Y son cosas que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Apártate, dice, de los tales. ¿Qué dice? Apártate. No dice intenta ganarlo, porque, escúcheme bien, es más difícil, es casi imposible convencer a uno que ya fue cristiano y que se desvió a este punto. No me refiero a aquel que se desanimó y ya dejó de venir a la iglesia. Y cuando vas a visitarlo todavía tiene ese temor y dice: ya un día volveré, hermano. Ellos no, ellos hay que seguir. Pero aquellos que se desviaron y empiezan a hablar mal contra Dios, y se van a otra iglesia, se van allí a otra y empiezan a adoptar esas doctrinas diabólicas. Uy, hermanos, que dice: apártate de los tales. 1 de Timoteo 3:6, anote. 1 de Timoteo 3:6. Miren, escúcheme. Una persona que fue llamada por Dios para predicar la palabra de Dios, para enseñar en este caso, tiene que estar capacitado en la palabra de Dios. Tiene que estar capacitado, tiene que saber al menos los principios fundamentales. Tiene que saber qué es leche espiritual. Si no sabe eso, la Biblia lo prohíbe, le dice: no lo pongan allí. Claro, puede testificar, puede dar testimonio, eso cualquiera lo puede hacer. Pero que se ponga a enseñar, la Biblia nos dice algo muy importante. 1 Timoteo 3:6, ¿qué dice allí? ¿Qué dice? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Versículos anteriores se está hablando sobre aquellos que tienen que enseñar a los miembros, a la iglesia. Y dice: no un neófito. ¿Qué es un neófito? ¿Qué es un indocto? Aquel que no sabe nada. ¿Y cómo somos nosotros cuando llegamos al camino de Dios? No sabemos nada. Entonces, ¿qué debemos hacer allí? Capacitarnos, llenarnos de la palabra de Dios, aprender, entrar a cursos bíblicos que hoy en día, por ejemplo, la iglesia lo ofrece. Está aquellos que recién se bautizan, está la leche espiritual, 1 año de enseñanza, pura leche espiritual, puro principios de la palabra de Dios.
Luego ya está el discipulado, donde uno aprende, uno se disipula. Entonces ya está listo para salir a la batalla, ya está listo para salir a enseñar o a cumplir el ministerio que Dios le dio. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso dice, no un neófito, no alguien que no sabe nada. Porque dice, no sea que envaneciéndose. ¿Qué es envanecerse? Se va a confundir, no va a saber qué decir. No va a saber cómo interpretar la palabra de Dios y va a enseñar una cosa por otra. Y va a caer que en condenación del diablo. Va a confundirse no solamente él, sino que va a confundir a los demás. Y bueno, ahí está el asunto. Segunda de Timoteo 2:15. Diga gloria a Dios. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, de que usa bien la palabra de la verdad. Esta es una recomendación para todos los que ministramos la palabra de Dios. ¿Saben cuál va a ser el resultado de todo? ¿O el mayor gozo que produzca en nosotros? Que lleguemos a la presencia de Dios. Nos presentemos delante de Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse y decir, un día yo enseñé esto y no estaba correcto. Y que usamos bien la palabra de la verdad. La bendita palabra de Dios. Por eso que así como el apóstol Pablo les dijo a la gente que les predicó, nunca les rehusé enseñarles la palabra de Dios. Escúcheme. Hay pastores que dicen, no, si hay gente, predico bien. Si no hay gente, con 1, con 2, con 10, con 20, uno debe predicar lo mismo, así con el mismo fervor, con la misma diligencia, con los versículos, con la enseñanza, con todo, hermanos. ¿Por qué? Porque todos deben ser alimentados. Diga gloria a Dios. Todos necesitan ser alimentados por la palabra de Dios. Y bueno, nuestra misión, nuestra meta es que llegar a la presencia de Dios y decir, yo entregué todo lo que el Señor me dio para entregar. Que los hermanos lo hayan aprovechado, qué bendición. Si no lo aprovecharon, pues problema es suyo. Versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Por eso que yo les digo, cuando alguien dice, ¿qué opina usted de esto? Yo siempre les digo, lo que opine yo no importa, porque es verdad. Lo que yo opine del problema de un X hermano, no importa. Lo que importa es lo que dice Dios acerca de su problema. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Yo le puedo decir un montón de vanas palabrerías. Yo le puedo decir, usted siga allí, está bien, no importa. Venga de vez en cuando. O al verlo cómo está conduciendo su familia, decirle, no importa. Deje a sus hijos que hagan lo que quieran. Al cabo que cada quien busca su salvación. Pero no, esto va a conducir más y más a la impiedad. Y yo no quiero dejar de rehusarles la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Segundo de Timoteo 2:17, versículo siguiente. Y su palabra, mira lo que dice, carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto. Con nombre. Algunos, cuando nosotros mostramos y decimos, el pastor fulano de tal, ay, ¿por qué lo juzga? Pregúntele a Pablo por qué juzgó a estos dos hermanos.
¿Cómo que por qué lo juzga? Estamos alertando de ellos, ¿verdad? Porque vemos por la palabra que se han desviado de la verdad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Alertarles, pues. ¿Cuántos de ustedes escuchan canciones de Jesús Adrián Romero? Que fue el que dijo que Halloween deben celebrar los cristianos. Qué terrible, ¿verdad? Y cantan sus canciones de un hombre que se ha apartado de la palabra de Dios. Estos dos hombres, Himeneo y Fileto, habían dicho que no hay resurrección. Habían dicho, un versículo más adelante, que la resurrección ya se efectuó, ya no hay más ya. Sus palabras carcomerá como gangrena, dice. Escúcheme. Todo aquel que está en una falsa enseñanza, esté escuchando un falso predicador, esas palabras van a carcomer su vida espiritual y lo van a destruir. Por eso que no es mala educación que usted le cierre la puerta a un testigo de Jehová, a un mormón, a cualquiera de ellos. No es mala educación. Yo les pregunto a ustedes, si usted está caminando y llegando a su casa y de pronto ve que un montón de abejas están viniendo ahí por cerca de usted, ¿qué hace? Corres a tu casa, te metes y se lo dejas la puerta abierta, ¿no? Lo cierras allí con fuerza, ¡pum! Cierra la ventana, cierras todo. ¿Por qué? Para no quieres que las abejas entren y te piquen y empiezan a hacer una roncha bien grande en la cara, en todo el cuerpo. Entonces, para que nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, usted no se contamine, pues debe rechazar eso. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Debe rechazar a aquellos que no profesan la verdadera palabra de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos allí. Tito, otra vez Tito 2:5. ¿Dónde está José Cernaque Jr.? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Ya, listos. Tito 2:5 dice: a ser prudentes. Versículos anteriores dice: enseña a las mujeres, a las hermanas, a ser prudentes. ¿Qué es ser prudente? Una persona que piensa antes de hablar, de actuar, de hacer cualquier cosa. Castas, cuidadosas, o sea, santas, santificadas. No estar coqueteando por ahí con uno, con otro, no. Cuidadosas de su casa, dice, o sea, no desordenadas. Agarran la ropa, lo tiran por allí, ¿verdad? No. Cuidadosas de su casa, bien ordenado, bien limpio. Eso aconseja, dice, a las jóvenes. Buenas, dice, sujetas a sus maridos, o sea, que no hagan lo que ellas quieren, sino que estén a coordinación con la autoridad de la casa, que no se puso el hombre como autoridad allí, sino que Dios lo puso. Y la Biblia que dice que los que faltan el respeto a su autoridad, faltan el respeto no a su esposo, sino ¿quién? A Dios. Si usted estando en la calle le falta el respeto a un policía, usted no le está faltando el respeto al policía. Directamente le está faltando el respeto ¿a quién? A Dios, porque Dios fue el que constituyó todas las autoridades. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Luego dice: para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Por quiénes? Por los del mundo. Porque ¿qué dicen? Ay, no, mire, esos hermanitos de allá, esa pareja, van a la iglesia, pero vieran cómo se pelean. Adentro le grita, pelean, cosas así, mal testimonio. Y dicen, ¿para qué voy a ser cristiano si ellos están como están? Y la palabra de Dios es blasfemada. Hebreos 4:12.
Hebreos 4:12. Aquí terminamos. Y va a haber otra parte, hermanos, porque la enseñanza, este don es extremo, es un don maravilloso. Está por todo lado de la Biblia. Y creo que para la próxima vemos advertencias para aquel que no le interesa leer la Biblia. Uy, hermanos, hay mucho. Porque la palabra de Dios, que dice, es viva y eficaz. A ver, ¿cómo les explico? Eficaz es algo que complementa, algo exacto. Es algo que es la solución a nuestros problemas. ¿Por qué el mundo está así? ¿Por qué la gente sufre? ¿Cuál es la raíz de todo eso? El pecado. El mundo está como está por el pecado. Hay corrupción por el pecado, porque el corazón está lleno de pecado. Entonces la palabra de Dios es la que puede sanarnos del pecado, es la que puede hacernos morir al pecado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La palabra de Dios es eficaz para librarnos de todo tipo de pecado. ¿Y qué hace? Nos da una vida nueva. Esto es maravilloso, hermanos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, no de un filo, corta por los dos lados. ¿Qué enseña esto? Que por donde quiera que le veas a la palabra de Dios, tiene mucho significado. Hagas un versículo, lo desordenes el versículo, sea como sea, encuentras significados correctos y precisos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, hay cosas que yo no he dicho ahorita, pero con lo que usted ha escuchado, el Espíritu de Dios ha tomado esa palabra y te ha hablado de algo que yo no he dicho, porque así es la palabra de Dios. Y usted ha reaccionado y usted ha pensado, pero y la palabra de Dios te ha descubierto. Descubre mentiras, descubre corrupción, descubre pecado, descubre contiendas. Y usted se identifica y dice, eso es para mí. Eso es para mí. En un lenguaje sencillo dice esto: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es la única quien, al llegar a nuestros oídos, si nosotros lo reconocemos, lo dejemos entrar, ¿qué pasa? Produce vida en nosotros. Escúcheme bien, la gente hoy en día existe, pero pocos viven. Están existiendo, todos existen y sus vidas no tienen sentido. Pero los que vivimos, ¿quiénes son? Jesús dijo, yo he venido para darles ¿qué? Vida. Y vida en abundancia, hermanos. Porque la verdadera vida es la vida espiritual, la que nos lleva a la vida eterna. En cambio, la existencia se va a la tumba y ahí nomás queda todo. La palabra de Dios, cada palabra de Dios pronunciada tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y dejen claro si son buenos o si son malos. Wow. Y ahí nosotros entendemos y decimos, estoy mal. Ni siquiera nos damos, ay, ¿para quién habrá sido esa palabra? No, ya Dios nos habló clarito dentro de nosotros. Denle un aplauso al Señor. Y cuando dice que es más cortante que una espada de doble filo, escúcheme bien,
significa que Dios lo sabe absolutamente todo. Por eso que el salmista en el Salmo 139 dice: ni siquiera las palabras han llegado a mi boca y tú ya lo sabes. Eso significa que Dios nos descubre así, en un sas. Ni siquiera llega la palabra a mi boca y el Señor ya lo sabe. Esto que debe producir en nosotros: temor, hermanos, temor, respeto, reverencia a Dios. Versículo 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Preste mucha atención a este versículo. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta. No hay. No hay cosa creada que no sea expuesta a Él, a Dios, en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que, hermanos, no mintamos. Si nosotros mentimos, estamos engañándonos a nosotros mismos. Porque a Dios no, hermanos. A tu prójimo, a mí usted me puede engañar. Claro, porque yo no sé mucho. A mí usted me puede engañar, pero a Dios no. Dios lo ve absolutamente todo. Dice que para Él todas las cosas están desnudas ante su presencia. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad, y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Aunque le echemos la culpa a los demás, vamos a ser responsables de todos nuestros actos, de lo que pensamos, de lo que hicimos, de lo que dejamos de hacer. Pregunto: ¿qué es lo que has dejado de hacer? ¿Por qué lo has dejado de hacer? ¿Por qué no lo sigues haciendo? De todo nosotros vamos a dar cuenta a Dios. Y debemos nosotros, a partir de conocer esta palabra, de ponernos a cuenta con Dios, de reconocer nuestros pecados. ¿Por qué Dios le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano? Si Dios ya sabía. Porque quería que Caín reconozca y diga: soy un pecador, maté a mi hermano. Lejos de hacer eso, le dijo: no, ¿qué acaso yo lo cuido a mi hermano? Entonces, lo que nosotros debemos hacer es esto: empezar a ponernos las pilas, como dicen por ahí, para hacer la obra de Dios. Pero lo más importante es santificarnos en plenitud, por completo, ser responsables en todo. Sea responsable, cumpla con Dios en todo y vas a ver la gloria de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos a aplaudir al Señor. Gloria a Dios. Nos quedamos allí. Póngase de pie. Vamos a orar a Dios. Oh, gloria a Dios. Vamos a orar a Dios. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Oh, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Si usted reconoce allí que ha estado haciendo las cosas mal, no ha sido responsable con Dios, vamos a ponernos a cuentas. ¿Ven? La palabra de Dios es para todos. Y si usted le obedece el consejo que yo le estoy dando, que no es mío, es el consejo bíblico, usted va a ser prosperado. Usted va a ser muy bendecido en su vida espiritual. ¿Ven? Vamos a orar. Cierra tus ojos allí.